a todos, ¿cómo les va? Vamos a empezar con nuestros titulares. El Banco Mundial tomó una decisión, dispondrá de 160.000 millones en la lucha contra el COVID-19. En Chile, este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, dio a conocer un apartado de la Encuesta Nacional de Empleo, trimestre diciembre 2019-febrero 2020, que incluye la informalidad laboral. La tasa de ocupación informal en este periodo fue del 28,8%. Petróleo se dispara, ya les vamos a contar más de esta situación y por qué resulta justamente esta tendencia alcista a la hora en la cual hacemos nuestro programa. El Banco Mundial informó este jueves que dispondrá de un monto de hasta 160.000 millones de dólares en los próximos 15 meses, apoyando la lucha sanitaria y económica contra los efectos que deja la pandemia. Su directorio aprobó, jornada de ayer, un primer conjunto de operaciones de ayuda de emergencia para los países en desarrollo, según un comunicado donde se da cuenta de un primer grupo de proyectos por 1.900 millones de dólares en 25 países. Entre las primeras operaciones de este paquete en América Latina y el Caribe, Haití, el país más pobre de la región, recibirá 20 millones en un préstamo para aumentar el número de test y comprar equipos de cuidados, y Ecuador recibirá otros 20 millones para insumos médicos y refuerzo de equipamientos. El BM también aprobó este jueves un préstamo de 35 millones de dólares para Argentina para compra de insumos y equipos, señaló en otro comunicado la institución que tiene sede en Washington, D.C. A medida que el coronavirus avanza marchitando el Festival de Tulipanes de Skate Valley, dos principales productores se adaptan ante lo que consideran una pérdida financiera masiva. Hacen esta jugada para apalear la situación. Miles de millones de personas en todo el mundo padecen el efecto directo o indirecto de la pandemia por COVID-19. Uno de los sectores afectados por esta crisis es el de la floricultura, con una dramática caída de ventas como consecuencia del confinamiento de la población en diversos países, el cierre obligado de establecimientos de venta y el bloqueo de fronteras a productos que no se consideran de primera necesidad. Un ejemplo claro de las afectaciones por la pandemia en este mercado fue la cancelación del Festival Anual de Tulipanes de Skate Valley en el estado de Washington, Estados Unidos. Esta es una pérdida devastadora para la comunidad. Hemos estado operando durante más de 35 años y aportando unos 60 millones de dólares a nuestra comunidad cada mes de abril para el Festival Tulip. Cuando la gente entra, se queda en hoteles, come en restaurantes, por lo que es una pérdida devastadora para nosotros y es una amenaza real para la industria de los tulipanes. Pese a esta difícil situación, hay otra cara de la moneda. Y es que aún en medio de la crisis que afecta a la población a escala global, algo parece estar aclarando en medio de la oscuridad. Y es una granja de nombre Tulip Town, que se las ingenia para que todo no sea pérdida, y así lograr obtener dividendos en medio de la pandemia. Como medida provisional, Tulip Town comenzó Color for Courage, una campaña que alienta a las personas a comprar ramos de flores para obsequiárselos a trabajadores de hospitales que se encuentran en la primera línea de COVID-19. Tanto Tulip Towns como Rosen Garden Gardens son dos de los principales productores de tulipanes y han dicho que intentarán sacar lo mejor de la situación. Puede conectarse y comprar un ramo y lo llevaremos a un hospital o a un hogar de ancianos, o primero responderemos que podrían usar algo de color y que realmente están en la primera línea de esta crisis de COVID-19. Una manera de entregar tantas flores como puedan a hospitales, hogares de ancianos, departamentos de bomberos, entre otros, para al menos alegrarle los días a otras personas. En el mundo han surgido importantes acciones para hacer frente a este virus. Venezuela no es la excepción. Algunas de las principales destilerías del país recurrieron a sus cadenas de producción para elaborar alcohol antiséptico, un producto esencial para evitar la propagación del COVID-19.
En medio de la coyuntura generada por COVID-19, manos y esfuerzos se unen para tratar de frenar su propagación. En el mundo han surgido importantes acciones para enfrentar el virus y Venezuela no es la excepción. RON Santa Teresa, empresa privada venezolana que en 2017 recibió un préstamo de $3 millones del gobierno bolivariano, se suma a la iniciativa de otras empresas del mismo ramo que en otros lugares del mundo dieron un paso al frente para luchar contra el coronavirus mediante la producción y donación de alcohol antiséptico. La naturaleza del negocio es la producción de bebidas alcohólicas. En este momento detuvimos la producción de rones y nos dedicamos a producir solo alcohol. Actualmente tenemos de nuestra plantilla de personal, de todos nuestros empleados, que somos 400 aproximadamente, destinamos solo un 8% aproximadamente de 35 trabajadores, el resto está de manera remota trabajando desde sus hogares. Esas 35 personas están dedicadas a producir el alcohol en la destilería y a envasar el alcohol antiséptico. La compañía ha convertido sus depósitos de acero y torres de destilación al vapor en una hacienda colonial cubierta por palmeras y campos de caña de azúcar en el campo de Venezuela, en un lugar para combatir el nuevo coronavirus. De igual forma, la empresa anunció que destina más del 60% de la capacidad de su destilería a la producción de alcohol antiséptico. Por otro lado, si bien gran parte del producto se está enviando al mercado, la compañía dice que está donando una gran parte a las comunidades circundantes. Las autoridades locales pudieron hacer aspersión de alcohol para buscar desinfectar las áreas de espacios públicos de mayor aglutinamiento de gente en estas comunidades locales. También se procedió del inicio de la corrida de producción que empezó este viernes pasado. Se destinaron las primeras 5.000 unidades para la red pública del Estado de Aragua de atención sanitaria, de hospitales, dispensarios y centros de recepción de casos. También se hizo lo propio con todo el esquema de salud del Estado Miranda y bueno, este es un proceso que apenas arranca. Hay que señalar que de los 400 empleados que trabajan en la destilería, solo 35 pueden trabajar en la ruidosa sala de empaque de la compañía debido al virus. La empresa, fundada en 1796, distribuirá 1,5 millones de unidades en cadenas de farmacia para que el público en general también pueda adquirirlo. Finalmente, el director comercial de Santa Teresa en Venezuela, Andrés Chumaceiro, enfatizó que continuarán sumando esfuerzos, produciendo alcohol hasta que el virus sea vencido. De igual manera, realizó un llamado a que todo el que pueda se sume y contribuya de manera que cada quien pueda y disponga para que todos sumen en función de que Venezuela pueda superar lo más pronto posible esta pandemia. Una compañía de cosméticos de Cali está haciendo jabones y geles antibacterianos para hospitales, hogares de ancianos y farmacias. Hay que señalar que este fenómeno económico destaca la forma en que las empresas se niegan a morir e intentan rediversificar, subsistir con productos en este momento histórico, productos que reciben mayor demanda a nivel global. La industria española se une a la guerra contra el coronavirus. Ante la parálisis parcial de la actividad por el confinamiento, por el consumo limitado a productos esenciales durante el estado de alarma, la industria opta por reorientar también aquí producción. El fabricante de automóviles Seat, por ejemplo, está haciendo ventiladores. Una empresa de impresión 3D en Barcelona fabrica viseras para trabajadores de la salud. Casos similares están ocurriendo en toda Europa. Otro ejemplo, el fabricante español de perfumes Puig, que está preparando desinfectantes para manos. Airbus también está haciendo protectores faciales en plantas de España y de Alemania. En la industria de la moda, Calcedonia, que hace lencería y ropa de playa, y Pronovias, con sede en Barcelona, están cosiendo máscaras faciales. Hemos transformado en un tiempo récord, en prácticamente 3 días, una instalación que la tenemos acondicionada para fabricar el eje anterior del subchasis del modelo León, de nuestro León,
para montar el equipo respirador con una propulsión del motor limpiaparabrisas. Un proyecto en el que en nuestra granja de impresoras 63 máquinas están imprimiendo 24 horas al día, 7 días de la semana, unas viseras de impresión 3D que van sujetas con una pantalla protectora desinfectante, y eso lo estamos enviando de forma gratuita y desinteresada a los hospitales que lo demandan en España. En Italia, uno de los países más golpeados por esta pandemia, el fabricante de autos de lujo Lamborghini está haciendo máscaras y viseras médicas. Los productos fabricados por Lamborghini serán destinados al Hospital Santa Úrsula Malpighi en Bolonia, al norte, ciudad cercana a la fábrica y a su sede, explicó el grupo en un comunicado. Hay que destacar que se producirán 1000 máscaras al día. Se harán también al mismo tiempo visores de protección médica con impresoras 3D al interior de este centro de producción de fibra de carbono y en el Departamento de Investigación y Desarrollo a razón de 200 por día. Las máscaras serán sometidas a validación en el Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas de la Universidad de Bolonia antes de ser entregadas al hospital. El ministro de Economía de Alemania dijo el jueves que se espera que en el mes de mayo esté el pico de esta crisis económica generadas por las medidas implementadas para hacer frente al COVID-19. El crecimiento económico puede colapsar en más del 8%, ha dicho este hombre. Por lo tanto, dijo, también es irresponsable dar un pronóstico preciso de la disminución del PIB en este 2020. En marzo, la crisis se hizo sentir por primera vez en abril, con una severidad particular, y en mayo probablemente podamos esperar el pico de las intervenciones y restricciones. Suponemos que en meses individuales en la primera mitad del año el crecimiento económico puede colapsar en más del 8%. Creo que la recesión económica ahora en los próximos 3 meses será un poco más profunda y de mayor alcance de lo previsto hace unas semanas. Sin embargo, también creo que existe la posibilidad de que la economía global y por lo tanto las economías europeas y alemanas será capaz de recuperar el impulso en la segunda mitad del año. Esta recesión económica de la que he hablado probablemente será al menos igual de severa, sino más grave, que la crisis bancaria y bursátil en 2008-2009. En ese momento, nuestra economía se contrajo un 5% en un año. Tendremos que suponer que no solo se puede alcanzar esta cifra, sino también superarla. Ahora no es el momento para las pequeñas disputas y el dogmatismo. Es el momento de trabajar juntos, es el momento de cumplir, y esto es lo que nosotros, el gobierno alemán, queremos hacer juntos. Han visto cómo en el mundo tratamos todos de ir hacia un mismo lado buscando superar esta pandemia, pero hay algunas decisiones gubernamentales que no ayudan. Es el caso de lo que está pasando en Chile con una promulgación de ley que hizo Sebastián Piñera. A la vuelta de la pausa le voy a contar más sobre eso. En Chile, el presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley de Protección del Empleo con una indicación de última hora que dice que el empleador solo pagará el 50% de las cotizaciones laborales durante la suspensión del vínculo. Antes de esta indicación, el empleador tenía que pagar la totalidad
de las cotizaciones del trabajador. En concreto, Piñera informó que quienes no puedan desempeñarse van a recibir el equivalente al 70% de su remuneración durante el primer mes. Sin embargo, el monto irá gradualmente reduciéndose en los meses siguientes, tal como está contemplado en el seguro. El mandatario señaló que en los 10 meses siguientes el empleador podrá negociar con su subordinado reducir en un 50% la jornada laboral. En ese caso, los salarios se reducirán de modo proporcional. El informe publicado por el Congreso precisa que, para sostener la relación laboral, la nueva ley estipula que durante el estado de contingencia no será obligatorio que los trabajadores presten servicios, ni tampoco que los empleadores paguen sus respectivos salarios. Con el anuncio se pone en evidencia, una vez más, como en el Chile de Piñera, importan más las empresas y sus patrones que el bienestar de los trabajadores. La semana de marzo se declaró el toque de queda en Chile debido al coronavirus y al día siguiente la directora de la Dirección de Trabajo, Camila Jordán, anunciaba un dictamen que deja en la total desprotección a los trabajadores bajo una ley de 1996. En dicho dictamen se establece que los patronos están exentos de pagar los salarios de sus trabajadores y a su vez los trabajadores no tienen el deber de asistir a sus puestos de trabajo. En el mismo anuncio señala que si el trabajador, habiendo terminado su jornada laboral, decide permanecer en las instalaciones de la empresa, a la espera del levantamiento de las medidas de aislamiento, el patrono está exento de pagar la remuneración. También le da la libertad al empleador de adelantar o demorar la jornada laboral sin que esto signifique una paga extra. Este dictamen anunciado por la Dirección del Trabajo generó una lluvia de polémicas tanto a nivel político como a nivel ciudadano. Hizo estallar las redes sociales con comentarios como el del diputado Marcelo Díaz. La DT permite suspender la remuneración de trabajadores por la cuarentena. ¿En qué tipo de país viven? Es falta de valores, es incorrecto que en lugar de proteger a las y los trabajadores se les castigue. Por su parte, la diputada de Convergencia Social Gael Yeomans también indicó es una entera aberración que intenta que los costos de la pandemia la paguen las y los trabajadores. Como Convergencia Social presentaremos un recurso de protección contra esa sinvergüenzura. Han hecho lo que han querido durante años, pero ya no más. Por su parte, desde la Central Unitaria de Trabajadores se emitió un comunicado rechazando este dictamen, asegurando que esta decisión administrativa del gobierno deja a los trabajadores en la más absoluta desprotección respecto a sus ingresos en uno de los momentos más difíciles en la historia contemporánea. Aquí lo que se está patrocinando es una carnicería de trabajadores precarios que van a perder su empleo, que no van a tener salario en los próximos meses y que con 0 pesos, con los bolsillos vacíos, van a enfrentar una pandemia frente a la cual todos tenemos que estar preparados. Camila Jordán, intentando justificar el dictamen en horas de la noche de ese mismo día en que fue anunciado, indicó que los dictámenes se pueden acordar de maneras alternativas, se verá caso a caso en cuanto al empleador o el trabajador lo requieran. Con esta declaración dio a entender que la relación laboral queda a merced de lo que acuerden empleador y trabajador, pero la ley no ampara especialmente a este último. Y hay que destacar que en las ocasiones en las que se ha ejecutado esta ley ha sido por un tiempo determinado, pero en este caso no solo afecta a Chile sino a nivel mundial, por lo que es imposible determinar cuánto tiempo durará. Entonces, según las directrices del gobierno chileno, el trabajador debe inmolarse y estar a la deriva por un tiempo indefinido. Una realidad que contrasta con las políticas que se han llevado a cabo en países como Venezuela y Argentina, donde se protege el derecho al trabajo y el sustento de sus familias con subsidios de índole laboral y social, que les permite a los trabajadores conservar las fuentes de empleo y mantener los salarios de los trabajadores. Algunas compañías no se demoraron nada en aplicar el dictamen. Una de ellas es la cadena Microplay de tiendas especializadas en juegos y accesorios. La empresa notificó a sus trabajadores el 25 de marzo que a raíz del cierre de locales que materializó el 19 de marzo por la pandemia, suspendería por fuerza mayor el pago a sus trabajadores, explicitando que ello no era causal de despido. Otra empresa fue la constructora Moller Pérez Cotapo. La inmobiliaria anunció la suspensión de sus obligaciones laborales y que, a contar de abril, la fuerza mayor implicará suspender totalmente los derechos y obligaciones del contrato de trabajo, lo que afectará
las remuneraciones. La decisión de esta última no pasó inadvertida. La Fundación Sol difundió a través de Twitter que la empresa constructora Moller y Pérez Cotapos suma utilidades por más de 20.000 millones en los últimos 2 años. En Chile, la crisis sanitaria la están pagando los trabajadores, dice este organismo, quienes están perdiendo ingresos o arriesgando su salud para llegar al trabajo. Junto a la crítica, publicó también los estados financieros de la constructora. Esto para que luego la constructora no diga que la difaman, sino que Fundación Sol pone allí la evidencia, los documentos que sustentan su afirmación. El precio del crudo se disparó este jueves 40% después que Donald Trump declarara que espera un recorte de producción por parte de Rusia y Arabia Saudita. El precio de los futuros de junio para el Brent llegó a subir un 46,7% a $36,29 el barril, aunque más tarde ese crecimiento se desaceleró. Entre tanto, el WTI subió un 34,86%, se paró en $27,39 por barril. Trump declaró a la cadena CNBC que Vladimir Putin y el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman anuncian un acuerdo sobre un recorte de producción de 10 millones de barriles o incluso de 15 millones de barriles. Más tarde, el mandatario estadounidense tuiteó que conversó con su amigo el príncipe heredero, quien a su vez supuestamente habló con Putin. Sin embargo, el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, desmintió que una conversación telefónica entre el mandatario y el príncipe heredero haya tenido lugar o esté programada. Jornada de ayer, OPEP mantenía contactos y entonces esto va aportando noticias al mercado petrolero. Cotizaciones ahora, 29,27 este primer indicador Brent. El segundo, el WTI, opera 23,93, siempre en dólares, siempre el barril. Y OPEP va marcando 18,93 y también tiene tendencia al alza. Además, vamos a ver también ya esta situación, esta información que en nuestro impacto económico genera otro tipo de informaciones. Hoy ha tenido otro espíritu nuestro programa. Hemos tratado también de reflejar lo bueno, el aspecto positivo ante la situación de pandemia que vivimos todos. ¿Por qué? Porque también en cuarentena en casa, con niños, con otros televidentes no habituales en un espacio económico, se van generando reflexiones, debates, comentarios que está bueno que nos pase. Estamos todos seguros y lo hablamos en cada contacto que tenemos con nuestros familiares, con nuestra gente, en nuestra comuna, con nuestras autoridades, que cuando se termine toda esta cuestión seguramente saldremos fortalecidos. Desde ahora, mayor interrogante es, ¿y cómo saldremos fortalecidos? ¿Qué se viene? Allí justamente es donde tenemos que aportar. Mientras vamos haciendo la cuarentena en casa, mientras vamos generando estos espacios de reflexión, vamos proyectando a ver qué es lo que queremos, cómo queremos que llegue ese momento, qué le pedimos a nuestras autoridades, qué hacemos en familia para salir fortalecidos de esta situación. Les deseo un buen fin de semana, igual los voy a ver en pantalla de Telesur sábado y domingo, como siempre, listos, prestos, a la orden para informar con veracidad y con un toque de optimismo por estos días.